Mis queridos suscriptores, y vamos hoy a otra receta más en el canal Papi Gourmet. Hoy vamos a hacer sushi, el querido sushi que todo el mundo quiere saber cómo se hace, ¿ok? Entonces, bueno, el sushi es algo de muchas formas de hacer el sushi y tenemos muchas recetas también, ¿no? Sin embargo, hay muchos tipos de rollos. Vamos a hacer rollos, vamos a hacer maki. Sin embargo, bueno, yo voy a hacer algunos, ¿ok? Lo más importante es haber hecho el arroz, como les comenté, del día anterior. Un arroz que quede pegostoso de la forma como les dije, aplicándole el vinagre. Esto es un arroz que no se nos va a dañar fuera de la nevera. No se nos va a dañar en un día que esté fuera de la nevera, ¿ok? Ningún problema. Entonces luego, para el sushi, vamos a hacer rollos, makis, con camarones grandes, gambas grandes, gambones, como le dicen en su país. Recuérdense de darle like y de compartir mis videos. Suscribirse al canal, muy importante. Ok, también tenemos, o vamos a hacerlo con el kanikama. Kanikama son los deditos de cangrejo, y vamos también a cortar deditos de cangrejo y hacer surimi. El surimi son los deditos de cangrejo cortados y mezclados con un poco de mayonesa. Vamos a necesitar también, vamos a hacerlo con el plátano arriba, ¿ok? Que es muy famoso este tipo de sushi, y con los aguacates también colocados arriba, ¿no? En forma de... queda muy bonito. Vamos a utilizar también un pepino para hacerlo el estilo los rollos California, y vamos a hacer algunos rollitos con vegetales tempurizados. Utilizaremos entonces calabacines, zanahorias, y también vamos a hacer con salmón. Entonces vamos a tener muchos tipos de rollos que vamos a hacer, ¿ok? Yo cuando trabajé en el restaurante de sushi, el trato de los vegetales y de todos los productos hay que hacerlo de una manera diferente a como uno está acostumbrado, ¿ok? O como a uno quizá pela el pepino, por decir, ¿no? El pepino, para hacer el sushi, no nos interesa la cáscara, nos interesa lo que está adentro, ¿ok? Sin embargo, tenemos una forma de quitarle la cáscara, la piel al pepino de esta forma, ¿ok? Porque luego vamos a trabajar el pepino de esta misma forma en flor, ¿ok? Para que luego los cortemos en bastoncitos muy finitos, y de esta forma rellenemos los rollos de sushi. Con respecto a los plátanos, ¿ok? Vamos a freírlos en forma de tajadas, y luego los utilizaremos, se los pondremos arriba como de adorno a los rollos de sushi que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, bueno, una vez tenemos el pepino ya limpio, sin piel, vamos a comenzar a abrirlo de la siguiente forma. Ok, lo más finito que podamos, y vamos a ir haciendo una especie de flor, o de abrirlo así como de esta forma, que queden las semillas en medio y nosotros nos quedemos con la pulpa del pepino, que es lo que realmente vamos a utilizar. Es muy importante utilizar para el sushi un cuchillo bien afilado, porque como tenemos un trato especial con todo lo que es el tema de los vegetales, entonces de esta forma nos queda mucho mejor, ¿no? Ok, es lo ideal que el pepino nos quede así. Y toda esta parte del pepino no la vamos a utilizar, que es la parte central.
Entonces, como en toda cocina, esta cerveza la voy a utilizar para hacer luego la fritura. Como en toda cocina, tenemos que tener un mise en place hecho. Ya una vez hecho el mise en place del sushi, de los rollos, de los makis, armarlos es muy fácil. Es cuestión de segundos, de minutos. Entonces, bueno, queremos tener suficiente pepino, ¿ok? Ya yo ahora les voy a contar cómo los tipos de rollos que podemos utilizar o que podemos hacer, ¿ok? Los ponemos en platitos y vamos a ir entonces teniendo todos los productos así, ¿ok? Con el aguacate, lo mismo. Vamos a pelar el aguacate. Vamos a quitar de esta forma. ¿Ok? Sobre los rollos de esta forma, ¿ok? En forma de láminas. ¿Ok? En esta forma de láminas se lo vamos a poner a los rollitos y queda muy bonito. Haremos lo mismo así con un par de aguacates. Y vamos teniendo entonces lo que es el mise en place. Luego vamos a hacerlo de las tajadas también, del plátano, y así tendremos todo ya listo. Con las tajadas, misma operación. Yo las veo un poco verdes estos plátanos, sin embargo, bueno, intentaremos que nos queden unas lindas tajaditas. Porque imagínense que todo esto lo van a llevar los roles encima. Mira, es infinito las combinaciones de roles que ustedes quieran hacer, siempre y cuando respeten los sabores un poco. Es infinito. Yo he visto cualquier cantidad de verdad de tipos de makis, tipos de rollos. Yo, por ejemplo, bueno, hoy voy a hacer unos 3 o 4 tipos de rollos diferentes. Esto es solo para que ustedes lo vean, para que ustedes lo aprendan. Tengo aquí el sartén, ya aprendido, se hace muy rápido el tema del aceite. Esta es una hornilla bastante gruesa, bastante grande. Y bueno, ya se freirán rápidamente. Ok, la tempura la vamos a hacer con cerveza y harina, tal cual como se hace. Bueno, básicamente se puede hacer con soda. A mí me gusta más hacer la tempura con salmón ahumado. Ok, con este haremos como toppings o adornos por arriba de los rollos, quedan muy bonitos. Y vámonos con las canicamas o cangrejitos que los vamos a utilizar también de 2 tipos. ¿Ok? Haremos surimi con la mitad y con la otra mitad simplemente los utilizaremos así enteros, ¿no? Para rellenar los rollos. Y son 2 tipos diferentes de formas de utilizar pues este producto, el canicama. O bueno, patitas de cangrejo, no sé cómo le dicen en su país. Mientras se van friendo los plátanos, como vemos, yo voy adelantando. No me importa que no me vean a mí, simplemente que me vean mis manos trabajando. Ya les voy enseñando pues cómo se hace, ¿no?, este proceso. Cangrejitos de estos, patitas de cangrejo en un bol, ¿no? A mí me gusta trabajar de una forma un poco ordenada y limpia, lo que más se pueda, para así pues no tener problemas con el tema del espacio, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, hacemos así y cortamos estos cangrejitos, okay, de la forma más pequeña que podamos. Ay.
Vamos a un video. Ok, mis queridos suscriptores. Entonces, otro tip que le puedo dar es, bueno, muy importante para hacer sushi, es el alga nori. Alga nori. Ok, las algas nori se compran en los supermercados asiáticos aquí en España. Me imagino que en otros países será igual. Y bueno, siempre traen 5 o 10 hojitas. De estas hojitas veremos, pero para que te salgan unos rollos bonitos y no tan grandes, creo que se utilizará la mitad de cada hoja, ¿ok? No la hoja completa, porque si no te saldrá un rollo muy grande que no cabe en la boca. Entonces la idea de los rollos es que sean pequeños, que quepan, uno que quepa en la boca, ¿no? Mira, los tipos de rollo hay infinidad. Hay infinidad porque eso, la gente cada vez va creando más y más sabores y más texturas. Sin embargo, yo les haré algunos que yo me sé por trabajos que he tenido y porque yo mismo he creado esos rollos, ¿ok? Otras salsas importantes que hay que tener, bueno, siempre salsa de soya, obviamente. Y yo utilizaré también salsa teriyaki, que se utiliza más la teriyaki para cocciones japonesas que, por ejemplo, la parrilla o ese tipo de carnes que se hacen a la parrilla, etcétera, se hacen se utiliza la salsa teriyaki. Sin embargo, hay rollos que le queda muy rico el sabor de la salsa teriyaki. Entonces, bueno, utilizaremos 3 salsas: soya, teriyaki y esta reducción que hice que le llamaremos salsa de anguila, ¿ok? Otra cosa muy importante para ustedes después hacer los rollos en casa es comprarse los palitos chinos o los palitos asiáticos para agarrar el rollito con el palito y comérselo, ¿no? Creo que forma parte de todo este tema, ¿no? De hacer la cocina asiática. Yo, además de cocina japonesa o sushi, rollos, que es lo que más sé hacer, y nigiris, también he trabajado con chinos y con cocina asiática china, y se me va muy bien también todo lo que es la cocina china. Entonces, bueno, también no hago todo, hago solo una parte de la cocina china. En mis recetas iré subiendo también cocina china. Entonces, bueno, tenemos ya los vegetales tempura todos listos, ¿ok? El salmón, como les dije, salmón ahumado de supermercado, miren. Esto está a muy buen precio, 3 euros y un poquito, 3,70 € es más que suficiente. La cocina asiática, en especial la cocina japonesa, lleva poca cantidad de proteína y lo que más se gasta es el arroz, pues, por decir, ¿no? Entonces, bueno, con un paquetito de esto es más que suficiente. Y lo que estamos es friendo los camarones, como ustedes ven. Que bueno, me ha saltado un poco el aceite por el tema de que los camarones tienen agua, y bueno, ya se ensucia un poco la cocina, pero... Y bueno, mis queridos suscriptores, también voy a cortar unas laminitas de zucchini o calabacín que vamos a utilizar también para algunos rollitos. Tenemos, acuérdate, el pepinito y ponemos las de zucchini o calabacín aquí en este ladito del plato. Es una cocina muy creativa, la cocina japonesa, y bueno, simplemente es un poco uno ir inventando, ¿no? Algunos rollos, cómo los haría, de qué forma los harías, para hacer como un laboratorio de sabores allí. A mí me gusta mucho la cocina japonesa y bueno, espero algún día conocer Japón como país, que me parece una cultura muy interesante y muy bonita. No solo Japón, toda Asia me parece extraordinaria la cultura. Entonces, bueno, mis queridos suscriptores, como vemos, ya tenemos como que un mise en place, de todo lo que utilizaremos, ¿no? Fíjense que utilizaremos el arroz, las frituras,
tanto camarones como vegetales fritos. Y utilizaremos entonces canicama salmón, aguacate, pepino, zucchini, surimi y poco de gambas o de camarones también crudos, ¿ok? Se pueden utilizar muchos tipos de pescado también, además del salmón. El atún se utiliza mucho en la cocina japonesa y otros tipos de pescados, pero bueno, hoy los haremos de este modo. Entonces vámonos a empezar a maquizar estos rollos para que veamos cómo se realiza la preparación. Ok, mis queridos suscriptores, entonces tenemos ya esto de cangrejo, patitas de cangrejo allí en el bol, y la forma de hacer entonces el surimi es ponerle, bueno, yo le pongo un poquito de mayonesa. Miren que para esta cantidad yo le voy a poner una cucharada de mayonesa, y lo que vamos a hacer es mezclarlo. Tiene que quedar como una masita de cangrejo con la mayonesa muy compactica. Ok, inclusive si le podemos dar un poquito así con la cuchara y mezclarlo, compactarlo un poquito, es suficiente. Que nos quede en forma surimi. El surimi, que es esto mismo, pero picado muy pequeño, lo venden también en los supermercados japoneses o supermercados asiáticos ya picado. Y bueno, yo lo que he hecho es simplemente comprar las patitas y picarlo yo, pues. Entonces aquí tenemos ya el surimi, que es con el que se hacen bueno, varios tipos de rollo. Llevan dentro este cangrejo de esta forma, y también otros tipos de rollo. Ok, mis queridos suscriptores, mientras seguimos haciendo tempura, como vemos por aquí, vegetales tempura, les voy explicando algunas cositas. Esta salsa es lo que ustedes vieron que ayer estaba haciendo, que es melado de papelón. Yo le he puesto un chorro de soya mira, en la ollita me quedó un dedo de melado de papelón, el otro lo reservé. Y ahí en la ollita puse un chorro de soya dentro del melado de papelón y 2 cucharadas de azúcar. Esta salsa quiero que se asemeje lo que más se pueda a la salsa de anguila. Que la salsa de anguila se hace originalmente con anguila, pero también se puede hacer con la piel del salmón. Cuando uno trabaja en los restaurantes de sushi, te llega el salmón grande, el cachete de salmón, le quitas la piel, y con esa piel, con también azúcar y soya, haces la salsa, metes la piel adentro y coge un sabor muy parecido al de la anguila. Entonces simplemente, como no tengo anguila ni tengo piel de salmón, he colocado, como les dije, papelón, soya, y he hecho una salsa similar. No es la salsa de anguila, similar a la salsa de anguila, que tiene que quedar dulce, rica y con un aspecto así un poco espeso, pero no es espeso con harina. El espeso es el mismo espeso del azúcar. También entonces les puedo ir comentando que utilizaremos panko para hacer los rollos de fritos o los rollos calientes. El panko es empanizado japonés. ¿Por qué utilizo el panko y no el empanizado normal? Porque el panko tiene estas características. Es un empanizado primero, cocido ese pan, que es un pan muy blanco, y el panko tiene granitos más grandes, ¿ok? Y no es como el empanizado que usamos de pan rallado o de pan molido, que es muy oscuro, molido. Este es más agradable tanto cuando lo comes como el sabor que tiene, ¿ok? Otra cosita que les puedo ir agregando, otro tips, déjenme darle vuelta aquí a los vegetales tempura, es que bueno, es necesario para hacer el sushi obviamente comprar una esterilla de sushi, que si la abro, con cuidado, simplemente es una esterillita que le vamos a poner, o le vamos a
la vamos a forrar con papel film. ¿Ok? Casi todas las esterillitas vienen cuadradas así como esta. Son bastante utilizadas en la cocina asiática o japonesa para hacer los rollos. Entonces, mientras se siguen haciendo los vegetales, la voy a forrar con papel. ¿Por qué la forro con papel film? ¿Y por qué algunos dicen que no? Porque las algas nori son muy delicadas, son muy finitas y muy delicadas y se parten muy fácilmente. Entonces tenemos que saber utilizarlas de forma muy suave, ¿ok? Yo voy a cortar la alga nori, me parece que por la mitad. Esto de un paquetito vienen un montón de algas nori, entonces bueno, con un paquetito si vas a hacer sushi para 2 personas es más que suficiente. Yo he comprado 2 paquetitos. Entonces fíjense, la forma de manejar el arroz es muy importante, es lo más importante del sushi. El arroz, primero es una cocina que se trabaja netamente y obligatoriamente con las manos. No puede utilizarse guantes, sin guantes, ¿ok? Entonces fíjense que vamos a agarrar una bolita de arroz más o menos de este tamaño para hacer una porción de sushi. Puedes tener un pequeño pote con agua cerca de ti o irte mojando las manos, ¿no? La idea es que cuando estiremos el arroz en la alga, lo estiremos con la yema o punta de los dedos, no con toda la mano. Y lo iremos estirando de esta forma, con los dedos gordos. Si veo que me falta un poco de arroz, simplemente agregar un poco de arroz más. Hacerle una bolita siempre al arroz. Colocarlo en forma de bolita sobre la alga y seguir estirando. ¿Ok? Fíjense que el arroz debe quedar entero cuando lo trabajamos. Tienen que quedar granitos de arroz, ¿no? Es muy importante esto. Entonces, bueno, vamos con el dedo gordo y con la yema de los dedos estirando la bolita de arroz. Esto podría ser lo más difícil de hacer, ¿no? Y que el alga esté totalmente cubierta. Yo siento que me falta un poquito aquí en esta punta. Porque como es la primera, pues no tengo todavía la cantidad exacta de arroz que debo colocar sobre la hoja, sobre la media hoja, para que quede completo. Entonces, una vez esté estirado por completo el arroz sobre toda la hoja, que casi no nos queden bordes de hoja, es muy importante, porque cuando cerremos el rollo, el rolcito, se verá totalmente bien homogéneo, uniforme, por decir, ¿no? Entonces aquí es donde entra una vez le estiremos en la malla, luego entonces es que entra la mallita, ¿ok? Entonces, cuando volteamos la hoja y ya la tenemos lo negro hacia nosotros, es que vamos entonces a hacer el rollo como tal. ¿Ok? Yo voy a comenzar con un rollo, como es primero que hago, voy a comenzarlo a hacer con kanikama, que vendría a ser el más fácil, por decir. Hay que jugar mucho con el tema visual, ¿no? A este le pondremos kanikama y le pondremos un poco de pepino. Dense cuenta la cantidad de cada cosa que llegue de punta a punta, ¿ok? Pondremos un poco de queso crema al rollo. Podemos hacerlo con una cucharita para no embarrarnos los dedos, pero a la final lo vamos a tener que estirar con los dedos y se nos embarrarán. Así que no se preocupe. Es más o menos para ver la cantidad, ¿no? Yo creo que así está bien. Entonces lo estiramos.
que nos quede estiradito sobre todo el rollo. Y yo te diría que así ya tenemos el primer rollito que podemos cerrar. ¿Ok? La forma de cerrar el rollito es también muy importante. Sin embargo, apretamos un poquito el contenido que está dentro del rollito. O lo más que podamos lo apretamos y aquí hacemos un pequeño apretadito. Ok, y cerramos. Es muy importante que el rollito haya cerrado por completo. Muy importante. Que el rollito haya cerrado por completo y ese es el momento en que aquí vamos a cerrarlo por completo. Y que no nos queden aberturas por debajo, ¿ok? Por eso les digo que debe colocarse arroz hasta el final. Y fíjense cómo queda el rollito. Una vez hecho el rollo, entonces ahora viene cortarlo. Que debe cortarse, quitársele las puntas estas, ¿ok? Y cortarse de la siguiente manera. Puede hacerse con el cuchillo un poquito húmedo. Entonces, de un rollo de esto te deberían salir 10 rollitos, ¿ok? Sin embargo, bueno, puedes hacerlo mitad. Mitad de mitad. Mitad de mitad. Y si vemos que no se corta bien, debemos hacerlo entonces con el cuchillo. De esta forma. Fíjense que el primer corte que hice no fue limpio y el rollito se rompió. Entonces debe ser un corte suave, pero limpio. Muy importante. El tema del corte es esencial. La forma de poner los dedos como yo les estoy poniendo, esencial. Que es cubriendo el rollo por encima, ¿no? Con 2 dedos. Y entonces de esta forma ya tenemos los rollitos cortados. Yo en este caso estoy haciendo algunos rollitos California. Que luego se colocan uno a uno en el plato donde se van a servir. Y luego los adornaremos con un poco de sésamo. O ajonjolí, como le querramos decir. El sésamo o ajonjolí se lo esparcimos un poco por arriba. De esta forma. Ok, entonces van quedando ya los rollitos listos en el plato. Esto es un trabajo que lleva su tiempo y los iremos haciendo poco a poco. Entonces, bueno, tenemos la bolita en la mano de arroz y lo que vamos a esparcirla sobre toda la hoja con las yemas de los dedos y con la parte del dedo, yemas del dedo pulgar, pues del dedo gordo. De esta forma.
Como les dije con el otro rollito, es muy importante que quede la hoja cubierta total, porque a la hora de cerrar el rollo, si quedan partes negras, se verán en la costura del rollo por la parte de abajo. Y bueno, esto es un arte que lleva su tiempo de aprendizaje. Yo tengo algún tiempo que no los hago, o bastante tiempo que no los hago. Y bueno, un poco es como montar bicicleta, que uno queda con el aprendizaje, pero la práctica también es lo que hace el maestro, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos el arroz, como que lo compactamos un poquito y lo que hacemos es voltearlo y vamos de nuevo con el rollito, que este lo haré igual que el otro. Este los haré California igual que los otros, que es pepino y cangrejo y queso crema. Es importante no llenar los rollos tampoco mucho, porque mientras más los llenes, pues más te va a costar cerrarlo. O sea, la medida justa, ya cuando le agarres más o menos el tamaño visual a la medida justa, esa es la medida, ni más ni menos. Hay que tener un lavaplato al lado o un potecito con agua, porque hay que estar constantemente lavándose las manos, mojándose las manos. Entonces, bueno, igual lo ponemos sobre la esterillita y es simplemente cerrarlo. Bueno, simplemente dice uno fácil, pero es lo más difícil también. Lo más difícil es cerrar el rollito. Apretarlo un poco. ¿Ok? Y volverlo a apretar un poco más. Porque acuérdate que cuando te estés comiendo el rollo, pues que no se abra por debajo es esencial. Este no me quedó bien. Lo llené mucho. Ok, queridos suscriptores, para los rollos tempurizados, entonces vamos a ponerle. Los rollos tempurizados se hacen al revés. ¿Ok? Entonces el arroz va por dentro. ¿Por qué razón? Porque si dejamos el arroz por fuera y lo metemos a freír, pues ¿qué va a pasar? Se va a romper. Entonces estoy utilizando vegetales tempurizados, de estos que hicimos anteriormente. Y fíjense que los meto dentro del rollo, estos vegetales tempurizados. Entonces, claro, el rollo cuando lo vamos a freír tiene dentro ya un relleno tempurizado que queda mundial, muy rico. Se los recomiendo que lo hagan así. Yo creo que bueno, así vamos a intentar cerrar el rollito. Me parece que le puse un poquito de más, le quito si veo que tiene de más. Y entonces bueno, luego, bueno, ustedes pueden armar el rollo sobre la esterilla, o bueno, hacer como yo hago, que primero lo arman y luego lo pasan. Es opcional, es según como ustedes quieran trabajarlo. Entonces estos los cerramos bastante fuerte. El rollito normalmente no se debe cerrar con tanta fuerza. Yo le voy a quitar un poco de relleno porque le puse mucho y no cerró. No hay problema. Vamos de nuevo. El rollito cuando es tempurizado debe cerrarse con un poquito más de fuerza, por la razón de que ok, le pondremos un poquito más de alga nori, otra media alga nori que lo cubra, ok, para que de esta forma quede completamente cerrado, sellado el rollo, ok, de esta forma. Bueno, esto lo estamos haciendo un poco a nivel casero, no se preocupen si hay. Pero bueno, este es el rollo tempurizado, que además debe freírse entero. Como no me va a caber en el sartén entero, yo lo voy a cortar en dos
para luego freírlo, ¿ok? Simplemente lo voy a dejar aquí reservado a un ladito y voy a hacer otro rollo temporizado, pero como ya vimos que media alga nori era poco, entonces bueno, le pondremos una entera, ¿no? Un poco corregir lo que vamos viendo que nos va quedando mal y para que nos vayan quedando mejor los siguientes, ¿no? El rollo temporizado, una vez que se fríe el rollito temporizado, es que luego de que se fría y lo cortemos es que le agregamos el adornito o el topping, por decir, ¿no? Importante, si estamos haciéndolo con una alga entera, como lo estoy haciendo, acuérdense de solo media alga es la que debe llevar arroz, ¿no? Porque si entonces le ponemos arroz a toda la alga completa, pues nos va a quedar bastante exageradamente grande, ¿no? El rollito. Entonces lo que hacemos es eso, pues. Que le ponemos mitad de alga. A los temporizados. Y de esta forma. Y bueno, como hice unos de vegetales temporizados, ahora hagamos uno de camarones. Camaroncitos temporizados, gambitas temporizadas. Yo se las voy a dejar ya como están redonditas. Así mismo se las voy a dejar dentro del rollo. Y fíjense que con 4 camaroncitos o gambitas, como le dicen aquí en España, salen ya suficientes rollitos, ¿ok? Lo que hacemos es que lo apretamos duro y le damos la respectiva vueltica adicional al rollo. ¿Ve? Volvemos a apretar un poquito. Y esto se llama en el arte culinario asiático o japonés makisal, que es crear rollitos. Porque el sushi abarca mucha cantidad de tipos de rollos. Fíjense que quedan bien rellenitos por dentro, pero con su arroz respectivo, ¿no? Le decimos entonces maquisar. Por aquí tengo algunas espectadoras que quieren que le haga mucho rollito fritos o calientes, entonces bueno, vamos a hacer bastante cantidad. Tanto. Esto sale mucho. O sea, que si vale la pena hacer la inversión para vender. Esto sale muchísima cantidad. Sí, tú me dijiste que no salía, si sale, si le ganan. Totalmente. Le ganan, ve todo lo que tú has hecho. Y nada, no llevo nada, ni no sé, ni el 10% todavía de todo lo que se compró versus lo que debería salir, ¿no? Es muchísimo. El oso maki, mis queridos suscriptores y seguidores, es uno de los rollos que llevan, que se doblan al revés. Se doblan con el alga por fuera. ¿Ok? El oso maki son esos rollitos más pequeños además. Le ponemos suficiente salmón. Los recuerdan que casi siempre en los restaurantes los hay de salmón o de atún. Yo compré salmón, no conseguí atún. Y los hice de salmón. Los voy a hacer de salmón. Los oso maki. Que son estos rollitos negros más pequeñitos. Que suelen ponérnoslos en los restaurantes que los hay de salmón y de atún.
Podemos jugar con los rollos también y hacerlos de forma cuadrada. Quedan también muy bonitos. Fíjense que la hojita se me rompió del cuchillo. Perdón, la hojita del nori se me rompió un poquito aquí. Porque la apreté muy duro. Entonces, bueno, ese rollito lo cortaremos allí más pequeño. ¿Eh? Si los quieres cortar más finos, también los puedes cortar más finos. A mí me gustan así más gruesitos, que te salgan unos 8 o 10 de cada alga, ¿no? Este, como se ha cortado, no nos servirá. Sin embargo, bueno, seguimos armando entonces rollitos. Y seguimos emplatando. Y ahora al final lo que haremos es que freiremos los calientes y luego los cortamos y bueno, ya estaríamos listos, ¿no? Estos osomaki. También. Y seguimos haciendo rollitos. Seguimos. Alejandro acaba de hacer un video también de carreras de carros. Coño, qué copión. De la Fórmula E que lo invitaron, que es la Fórmula 1 pero con carros eléctricos. ¿Ya? Que es nueva. ¿Qué va? Mejor tuvo la carrera nosotros. Lo invitaron para hacerle promoción, claro, son puros. Es que es lo que te digo, esos tipos ya los invitan es para hacerse propaganda. Claro, y le pagan, esos cobran por hacer esos videos. De repente, Bueno, él dijo que le dieron unos pases VIP. de repente a él lo que le conviene es seguir ganando plata con el canal. Claro, que le dan alojamiento y estas cosas y él hace videos. Claro. A la final es un video gratis que está haciendo. Exacto. Pero sí fue para... Y la misma vaina como el de Montmeló. Bueno, allá en Estados Unidos, ¿no? La pista. Sí, es en Estados Unidos, pero todas las pistas de esas son iguales. Bueno, por ejemplo, estos rollitos que estoy haciendo ahorita, este rollito lo podríamos hacer de... ¿Sí? ¿El pipí se te quitó? Sí. Recuerda que estoy grabando un video. También hay rollos que quedan muy ricos con mango. Se les pone mango pintón. No verde, no maduro, pintoncito. Muy ricos quedan también con el mango porque le da un sabor entre ácido y se llama ahí entre dulce y ácido, ¿no? Que es el sabor oriental, ¿no? Igualmente, si nos falta un poquito de arroz para que se cierre, se le pone un poquito de arroz y no pasa nada. Estamos haciéndolos de forma casera. ¿Ok? Sin ningún problema. Cerramos bien como que lo apretamos un poco más. Y de esa forma obtenemos entonces el rollito.
Perfecto. Y a este entonces le podemos poner el topping de las tajadas que dijimos, ¿no? Que les queda muy bien. Vamos a buscar las tajaditas que estén más hechas, más maduritas. Las tajaditas que estén un poco más maduritas las vamos poniendo arriba del roll. Intentaremos que se peguen un poco, apretándolas. Ahora las tajaditas que se peguen al arroz y que queden lo más pegaditas posible. Igualmente después podemos arreglar un poquito el rollito. Y me queda una hojita que es la última que haré. Y bueno, los haremos con surimi. También tenemos la forma de, una vez enrollado el rollo, ponerle por encima ya sea el plátano, ya sea el salmón, ya sea lo que le vayamos a poner por encima. Y también quedan muy bonitos los rollos, de esta forma. Presionamos una vez que le ponemos por arriba, presionamos el rollo que quede bien enrolladito. Y luego ya está bien apretado. Y de esta forma entonces lo que hacemos es lo mismo, cortarlo mitad, mitad y mitad. Y queda un hermoso rollito cubierto con salmón. Es muy bonito de esta forma. Como les dije, con el cuchillo mojado cortan mucho más fácil y un corte mucho más limpio.
los rollitos. Tenemos también los tempurizados, los rollos tempurizados, rellenos de camarón, muy ricos también son, calientes, ya fritos, ok, calentitos también. Entonces bueno, la idea de emplatar los rollos siempre es, que vayan quedando muy bonitos en el plato, ponerle una basecita, así como yo le puse de lechuga o de algo. Y entonces vamos teniendo todos los rollitos ya armados, tempurizados. Y los rollitos fríos. ¿Okay? Tempurizados me salieron un montón. Estos son los que tienen los vegetales tempurizados por dentro. Tempurizados me salieron un montón. Un montón de rollos. Es una comida que rinde mucho. Es que estos son con camarones rellenos. Entonces es una comida que rinde mucho. Muchísimo. Y bueno, tú con un gasto... Mira, yo gasté alrededor de 40 euros para hacer... Yo tengo 2 días haciendo rollitos y todavía me sobra producto. Entonces... es una buena inversión porque por eso los restaurantes le sacan tanto también a los rollos. Entonces, mis queridos suscriptores, así tenemos el rollo ya cerradito, colocando un poco más de arroz en la punta para que cierre el rollito. Y ya después lo que nos queda entonces es cortar los rollitos. Con un cuchillito afilado, con un cuchillo lo más afilado que podamos, ¿no? Yo particularmente lo corto aquí, mitad de mitad. Cuidado, si es necesario de mojar un poquito el cuchillo, mejor. Y luego mitad de mitad, con cuidadito. Mitad de mitad aquí, con cuidadito. Vuelvo a mojarlo.
y le quito el arroz que tiene pegado al cuchillo. Entonces, bueno, es una tarea un poquito delicada el de cortar los rollos. Pero aquí tenemos entonces los rollitos. Este último se me rompió un poquito. Lo arreglamos. Y entonces, bueno, aquí tenemos los rollitos, que ahora lo que nos quedaría es decorarlos con un poquitín de sésamo o ajonjolí negro. Y luego entonces, para emplatar, los vamos emplatando muy bonito de la siguiente manera, así de 2 en 2 pueden ser. ¿Okay? De esta forma. Bueno, mis queridos seguidores, entonces tenemos los rollos de sushi al estilo Papi Gourmet.